para mí es un gusto, ni que hablar que para mí el tridente es el que tiene al mejor jugador del mundo hace 18 años, el señor Lionel Messi, muy buen acompañado, claro está por Ángel Di María, que va a ser de la partida el próximo viernes ante Países Bajos, y Julián Álvarez, que es de las revelaciones que ha tenido el fútbol mundial, hoy destellando en el fútbol inglés. Aquí estoy con el economista Eduardo H., a quien antes que nada agradezco por su tiempo, porque estaba muy ocupado. Son tiempos de muchas ocupaciones para los dirigentes del fútbol uruguayo. Eduardo, muchas gracias. Buenas tardes y gracias. Y tranquilo, no hay ocupación más linda que esta. Bueno, yo sé que sí, pero seguramente todo lo que ha determinado los expedientes abiertos a los jugadores a Uruguay te tiene muy inquieto y con muchas conversaciones y muchas idas y venidas con FIFA, ¿no? Sí, para eso están los abogados ahora, ¿no? Nosotros, no soy abogado y creo que todo tiene un trámite normal. Después que se abrieron los expedientes, hay que seguir los trámites que indican la parte jurídica y, bueno, tratar de exponer los puntos de vista nuestros, ¿no? ¿En qué se va con todo eso y cuál es la lectura que haces de los hechos y de la resolución FIFA, o por lo menos de la apertura de expedientes? Yo creo que hay dos temas totalmente distintos. Digo, hay un tema de fondo, que para mí es el más, y lo digo tema, no problema, pero para mí es el más preocupante, que es el tema del VAR, los arbitrajes. Esa es una parte medular del tema, por lo menos para nosotros. Y después hay algo que tapó eso, que fue la reacción, que más allá de que nosotros entendamos que es justificada, y estamos convencidos que es justificada, y parte de lo que yo venía escuchando recién, no es casualidad que ninguno de los dos árbitros, ni el iraní ni el alemán, están en la nómina, las reacciones no se justifican. O sea, no hay lugar para la violencia, no hay lugar para la agresión, y eso tenemos que entenderlo. Yo creo que era uno de los temas que se habían corregido en el Uruguay, se habían corregido en nuestra selección, y bueno, es uno de los temas a retomar. Digo, yo creo que sin duda, y hoy hace mucho más ruido cómo reaccionamos que las decisiones que se tomaron y lo que nos implicaron. Entonces, y como no me gusta poner excusas y no me gusta hablar de los jueces, digo, sin duda Uruguay quedó afuera por errores propios, como primera causa medular, porque si no siempre andamos viendo fantasmas que nos persiguen, pero cometimos errores, y además de cometer errores en un nivel de campeonato donde los detalles son los que hacen la diferencia, los malos arbitrajes y la mala suerte también ayudó a que quedemos afuera. Pero reitero lo que dije al inicio, creo que sí, y sobre todo lo que más pena nos da es ver a Corea y a Portugal en la ronda de octavos. O sea, yo no tengo la menor duda que Uruguay tiene mucho más nivel, y Uruguay estaba para mucho más de la ronda inicial, pero como siempre pasa en la vida, y sobre todo más en el fútbol, a veces las cosas te ruedan a favor y tapan una cantidad de errores, y a veces no se te dan como tú deseas y se evidencian mucho más los errores que cometiste. La prueba está que si Uruguay hubiese clasificado y estuviste a nada, ya sea por una de las 3 pelotas que pegaron en el palo, hubiésemos jugado contra Brasil y hubiésemos cumplido el objetivo, o si alguno de los jueces hubiese usado el mismo criterio, por ejemplo, cuando nos cobran el penal contra Ghana en cualquiera de los 2 penales del segundo tiempo, también hubiésemos cumplido el objetivo. Pero no sucedió, así que a mirar para adelante y sacar las cosas positivas de este mundial, ¿no? Bueno, lo primero entonces es admitir el error, cosa que no se hizo hace 2 mundiales, por ejemplo. Es decir, la estrategia cambia acá. Está el no error. sé, yo hablo a título personal y a título, creo que todos quienes han participado en esto, digo, creo que no andamos poniendo excusas. Yo creo que acá, si Uruguay no pasó a la segunda ronda, es porque deportivamente no conseguimos los puntos. El fútbol, lo bendito que tiene, y por eso es el principal deporte, es que no siempre gana el mejor. Es el deporte que más iguala. Es el deporte en el cual tú podés no pasar 85 minutos la mitad de la cancha y de repente ganar. No hay ningún otro deporte que pueda hacer eso. Claro. Entonces, se dio en este caso. Yo creo que hubieron otras épocas en que clasificábamos y de repente el mérito no era tanto y la suerte nos ayudó un poquito, y en este caso cometimos errores y ni los arbitrajes ni la suerte nos ayudó. Claro, pero el resultado no se dio, exactamente, el rendimiento tampoco, y el comportamiento hace que estemos esperando la penitencia, ¿no? Es decir, y bueno, peor mundial imposible, ¿no?
Yo creo que no sería tan lacónico, digo, porque cuando miro el plantel que tiene Uruguay y veo que hay 7, 8 jugadores que tienen para 2 mundiales más, y te voy a poner un ejemplo, no menor, digo, por lo menos para mí, salvo el partido de Uruguay contra Sudáfrica, que no es de las potencias futbolísticas de África, yo creo que es la primera vez que veo un cuadro uruguayo con una superioridad sobre un cuadro africano, como esta vez contra Ghana. Brasil perdió con Camerún, Ecuador perdió con Senegal. Sí. Pero entonces la diferencia hasta que llegamos como a la... en el Uruguay siempre a la lo comodidad del único 2-0, que vemos ¿no? es lo malo. Entonces yo sin duda empecé reconociendo el error, pero yo la verdad no veo todo tan desastroso como pareciera ser el estado de ánimo. Ahí te vas metiendo en el otro tema, ¿no? Y en tu defensa al entrenador. No es defensa, eso es un tema, digo, yo en el caso de entrenador, mi postura siempre ha sido la misma. Y te voy a poner un ejemplo. No sé si ustedes recuerdan la Copa América, creo, en Venezuela. 2007, sí. 2007. Tavares, entrenador. ¿Cómo volvimos de Venezuela? Bueno, algunos se vinieron en avión antes, fue lo que significó que no jueguen más en la selección. Y era un clamor popular la cabeza del técnico. Recordemos. Sí. Era un clamor popular. Yo integraba el Ejecutivo. Con Corvo. Con Ovidio Cabal. ¿Qué pasó? Se bancó a Tavares. Se bancó Tavares. Entonces, lo que pueda decir no es por Alonso o no Alonso. Al revés, yo siempre sostuve lo mismo. El presidente es el que nombra a los técnicos. Porque después al que lo hacen responsable, el que tiene la responsabilidad final, es el que tiene la conducción. Hoy ¿qué hablaron entre ustedes? Antes de la conversación con Alonso. ¿Hoy está en veremos o hoy lo respaldan? Pero creo que es un tema... Me estabas haciendo la pregunta, te respondo cuál es mi forma de decidir esto. Está claro. Siempre el que tiene la responsabilidad final es el presidente. ¿Por qué? Porque es quien mañana cualquier éxito o fracaso se lo van a adjudicar. Te voy a poner un ejemplo. Yo recuerdo que después de aquella vuelta de Venezuela, yo pedí una reunión con Corvo y Tavares. La tuvimos en La Vaca, si mal no recuerdo. Y yo le dije a Corvo, adelante de Tavares, mire Corvo, vamos a tener que pelear una eliminatoria. Si usted no tiene un técnico que le responda a usted y le responde a los anteriores, vamos a perder la eliminatoria. Y le dije a Tavares, yo lo que le estoy diciendo a Corvo es que si ustedes entre ustedes no se entienden y usted le responde a Corvo, más vale que ponga otro. Y a Tavares le dije, si usted no tiene jugadores que le respondan a usted, y usted tiene jugadores, para usted ir a una guerra tiene que tener soldados y haya una verticalidad. Y se entendieron, yo ahí me levanté, me fui, se entendieron entre Corvo y Tavares. Y empezó un cambio de generación que nos dio todos los éxitos y los logros que todos hemos venido festejando durante estos años. Sí, entonces, fue previo a 2010, entonces, claro. Si en aquella época hubiésemos seguido este clamor popular que veo ahora, que no estoy diciendo que haya que seguir el mismo camino, porque el que lo tendrá que decidir es el presidente Alonso, de repente todos esos éxitos no hubiesen venido. ¿Por qué? Por no mantener un proceso. Tampoco es una monarquía, ¿no? Vos tenés tu opinión, Tealdi tiene su opinión, Casales tiene su opinión, Matías Pérez tiene su opinión. Pero yo cada uno decía a su manera. Yo donde he estado, siempre he entendido y le he dado la derecha al presidente. Ajá. Siempre. Ajá. En este caso la postura de ustedes es la continuidad. Yo estoy hablando, vos sabés que Eduardo H, soy yo. Me estás haciendo una entrevista a mí, te respondo por mí. Entonces, mi postura siempre ha sido esta. Y creo que quien más se juega en todo esto es el presidente. El presidente después es el que nombra a sus compañeros. Yo te doy vuelta a la pregunta. ¿Hay posibilidades de cambio de entrenador hoy? Y yo creo que esa pregunta se la tenés que hacer a Alonso. Alonso ha tenido una conversación han tenido una conversación entre los dos Alonso. Ya la tuvieron acá. Entonces, es lógico y natural, digo. Entonces, habrá un tiempo prudencial, nadie va a decidir en caliente. También, por suerte, Nacho no es un tipo que decida bajo presión. Se toma su tiempo, consulta. Entonces, yo creo que la impaciencia es muy mala consejera. Entonces, más allá de... La paciencia es la madre de toda la virtud, dice Eduardo. Exactamente. Entonces, yo creo que en esto es lógico y natural entender que hay un malestar genuino y natural en muchísima gente porque nos habíamos creado unas expectativas que no las colmamos. Y después también hay algunos pícaros
que están medrando con aprovechan esto y a ver si sacan su ventaja. Qué pícaro. Y bueno, yo no tengo dudas, cuando tú lees le quieren poner un condimento político que hay que dejarlo por fuera. Digo, yo a veces veo, yo creo que acá lo que no podemos hacer es catalogar a ningún entrenador por si vota o no vota a alguien. Entonces creo que eso, gracias a Dios, saquémoslo. Entonces acá, si en su momento ratificamos a Tavares, es porque entendíamos que había que ratificarlo. Y si en este caso se ratifica a Alonso o no, que va a depender del presidente Alonso, también que sea exclusivamente por mérito futbolístico. Una pregunta más. ¿Qué pasó con el profe Ortega? ¿Hay descontento con él? ¿Se está de acuerdo con su trabajo en el Campeonato del Mundo? ¿Cuál es el pensamiento? Pero mirá, yo creo que a veces es increíble los comentarios. Digo, primero, repasemos los 3 partidos. Corea salió acalambrado, ¿no? Uruguay, Corea salió acalambrado. Uruguay lo pasó por arriba físicamente a Corea. Segundo partido, lo terminamos metiendo dentro del arco a Portugal. O yo vi otro partido, fue así. Tercer partido, le ganamos 2-0 por primera vez, tomándole la cancha a un cuadro africano. ¿Dónde estuvo el problema físico? Bueno, pero de repente vimos otro. Yo te consulto a propósito del profesional en el Campeonato del Mundo. Es otro de los tantos temas que empiezan a hacerse circular y yo ni me voy a dar. Todo estuvo bien con Ortega entonces. Yo ni me voy a dar eco, ni voy a recoger para agrandar temas. Que a veces, cuando hablamos pero no me respondes, cuando hablamos de Pícaro, o sea, te acabo de responder, si de los 3 partidos físicamente, Uruguay, el primero sale acalambrado, el segundo lo metemos dentro del arco. Y el tercero, o sea, porque no metimos adentro del arco a cualquiera, lo metimos dentro del arco a Portugal, que le hizo 6 fueron. 6. A Suiza. Sí, 6-1, sí. Tan mal entrenador no debería estar el cuadro. Muy bien. Compañeros, no sé, abrimos el juego y bueno, los escucha el economista Eduardo Bache. Bueno, muy bien. A ver, Eduardo, el día después de la eliminación, yo estuve ahí en el hotel, te saludé y estuvimos conversando y me dejó toda la impresión de que ese día había un convencimiento por renovar a Diego Alonso. Y me parece que con el paso de las horas, no es que fue perdiendo fuerza, pero me parece como que quisieron estirarla un poquito para estar ambas partes más convencidos. Recién le contestaste a Joseca sobre este tema, pero no te veo claro. Y Alonso acá fue claro, Alonso quiere renovarlo, pero el otro Alonso, ¿qué te dijo? Pero en primer lugar, no sé qué es lo que no ves claro, Federico. Segundo, lo que yo pueda hablar con Alonso o no, me imagino que te estarás hablando a Diego. Sí. Pero hay que convencerlo si para ser el técnico que ese de la es un selección. Tema o sea, acá lo que sucedió es que había mucha gente que estaba realmente convencida, para decir las cosas por su nombre, que el técnico Diego Alonso después del Mundial se iba de cualquier manera. O sea, eso era lo que todos estaban convencidos que iba a suceder. Y lo expresaban y lo decían al punto tal que termina el partido de Uruguay contra Ghana y ya estaban publicando nombres de técnicos, Bielsa, por ejemplo. Entonces, creo que acá lo que sí es claro es que ese sentimiento de que el técnico Alonso se iba de cualquier manera, se ve que en la conversación que tuvo Nacho Alonso con él, de repente hoy ambos lo están evaluando, que me parece lógico y natural. Pero no hubo un convencimiento Alonso, de un sí de una por parte de Diego. En más de una oportunidad dijo que la posición de la AUF era que continuara. Lo dijo antes, lo dijo en un reportaje al terminar el partido, o sea, sin ni haber hablado con Alonso. Entonces, no veo dónde, o sea, que ese es el sentimiento que tiene el presidente, pero que obviamente va a tener que dejar pasar las horas, va a tener que los ánimos se calmen, hablar, ver cuál es la perspectiva futura, ver si la contraparte quiere también seguir o no quiere también seguir. Digo, eso es un hecho natural y lógico. Eduardo, entonces, ¿me permitís una pregunta? Tú hiciste alusión, te habla Kesman, ¿cómo estás? Tú hiciste alusión a lo que pasó en Venezuela y yo estaba presente y sé que es, como vos dijiste,
pero en Venezuela el tema era el relacionamiento con ciertos jugadores que quedaron de lado de la selección. Y una de las cosas que pasó es que Lugano le dijo al técnico de la selección: yo lo voy a respaldar y voy a estar con usted al lado para que esto salga adelante. Y renovó absolutamente todo. En este caso, la relación del técnico con los jugadores, con el preparador físico, ¿tuvo algún problema como para decir, bueno, este es el problema que tuvo la selección para encontrar resultados, estoy hablando, o no hubo ningún problema y vos pensás que Alonso puede renovar totalmente el equipo y encontrarse con un plantel que lo apoye, como encontró Tavares con la ayuda de Lugano? Mirá, digo, yo creo que en esto, en todos mis años, rara vez integré una delegación como esta, que estuve todos los días, y no vi un problema. Al revés, vi o sea, obviamente en una convivencia entre seres humanos que estamos hablando entre plantel, equipo que acompaña, dirigente, estamos hablando de más de 50 personas. No hubo un problema. Podrá haber existido una discusión, digo, pero todo lo que ha salido, lo que ha circulado en el vestuario, te lo descarto y concretamente, no es verdad. Entonces, después, si Alonso decide seguir, si Alonso se entiende con Alonso y tiene el respaldo del Ejecutivo, que obviamente lo va a tener porque el presidente Alonso es quien solicita a ciertos compañeros que integren el Ejecutivo. Entonces, si en ese caso se da, habrá que tener un plan hacia adelante, habrá que ver cómo va a actuar, con quiénes va a actuar. Y yo creo que esos son los temas que estará hablando y evaluando en estos momentos. Pero te descarto totalmente los problemas, digo, aparte, te lo digo concretamente en el caso del profe Ortega, que me tocó a mí interactuar con él antes. Él llegó a estar hasta dispuesto a dejar el Atlético Madrid si no podía venir a Uruguay. Entonces, creo que tenemos que ser un poco respetuosos también, ¿no? Yo creo que, sobre todo con el trabajo de la gente, digo, uno puede entender, hay problemas, digo, pero los resultados están a la vista. Uruguay por un problema físico, el problema de Uruguay no fue un problema físico, sin duda no fue un problema físico, y lo quedó demostrado en los ejemplos que te acabo de poner. Lo que sí es claro que obviamente para que haya un problema no tiene que haber un problema físico, salen todos los problemas. Para que haya un problema no tiene que ser físico porque es un profesional reconocido, puede ser otro problema de no estar de acuerdo con determinada situación que puede crear una rispidez. Ya no apuntar solo a lo físico, a lo otro que puede tener injerencia el preparador físico, que fue un poco la información que llegó, por lo menos a mí, ¿no? Y quizás a algunos de mis compañeros también. Yo creo que a esta altura lo medular, digo, no es ese tema, no creo, digo, es imposible que en una convivencia de 70 personas, 60 personas durante un mes y medio, no haya una mala cara, no haya un roce, pero de lo que a mí me ha tocado ver, Alberto, fue un grupo sensacional, hubo un respeto, hubo a todo nivel. Y bueno, digo, el resultado deportivo no se dio, y cuando no se da el resultado deportivo empiezan a surgir todas estas cosas. Y bueno, yo creo que acá está en la sapiencia y en la madurez que va a tener el presidente Alonso en evaluar cuál es la mejor opción, no apurarse en decidir, pero también él conocerá los tiempos para tomar estas decisiones, ¿no? Eduardo, vos ya pasaste raya, más allá de lo que estás diciendo, que la decisión la toma Nacho, pero vos pasaste raya del año. ¿Vos tenés decidido si Diego Alonso sí o Diego Alonso no? Interiormente, ¿ya lo tenés decidido lo que le vas a decir al presidente? Pero, o sea, yo creo que con lo que te dije de Tavares te estoy diciendo. Bien. ¿No? O sea, si yo en su momento... Y porque mirá que muchos de los que hoy están pidiendo la cabeza de Alonso eran los que pedían la cabeza de Tavares, ¿eh? Yo tengo memoria y hace muchos años que estoy en el fútbol. Y de la misma manera que aquella vez... entendí que lo mejor para el país era que continuara ese proceso, porque no se puede andar todos los días, pongo, empezar de cero. Pero bueno, es una opinión. Pero tengo claro que a mí estoy acostumbrado a tomar decisiones y estoy acostumbrado a asesorar a gente que tome decisiones, y no me molesta que tomen decisiones que no sean las que yo les sugerí. O sea que en este caso el cuero, la responsabilidad, las consecuencias de la decisión que tome, a quien sobre todo va a tener que sobrellevarlas es el presidente. Entonces, ahora, Eduardo, lo hice en el club y lo hago ahora. Tiene que salir por unanimidad la continuidad de Alonso, porque hay algunos integrantes del Ejecutivo que no están del todo de acuerdo
para que Alonso siga siendo el técnico de la selección? Y bueno, primero me da pena que hayan integrantes del Ejecutivo que estén comunicando su posición más allá de hablarlo entre nosotros. Pero más allá de eso, yo te digo, mi posición es, voy a respetar la posición del presidente como lo hice siempre. ¿Por qué? Porque entiendo cuál es mi obligación, darle mi punto de vista, decirle lo que pienso, animarme a discrepar cuando tengo que discrepar, pero también ser consciente que hay momentos que a uno le toca ser el número 9 y a veces te toca ser el lateral derecho. En este caso el presidente es el presidente Alonso, confío en su criterio, lo ha demostrado, confío en su templanza, tengo claro que no se cuece al primer hervor, ni se pone nervioso por las presiones. Y la prueba creo que está demostrada. Y bueno, y ahora espero que tome la decisión correcta. Obviamente lo hablaremos previamente, digo, y no tengo dudas que el camino que él sugiera, digo, va a ser el adecuado, ¿no? Sentí Y que una va a ser parte, acompañado. Eduardo. Sentís, ya voy Nadia, un segundito nada más. Sentís no sabía que estaba Nadia, disculpame, pero ya voy contigo. Sentís que en definitiva van por los Alonso, que hay un ambiente o hay gente que va por los dos Alonso para sacarlos del fútbol. Mira, yo creo que primero, porque te voy a responder esa pregunta al final. Digo, primero, hay un malestar genuino y una tristeza por el resultado. O sea, que hay gente caliente. Hay gente, yo soy convencido que los uruguayos nos hemos creído y teníamos unas expectativas muy por encima de repente de lo que es el nivel competitivo que hay. Uruguay tiene un excelente plantel, pero nos pueden pasar estas cosas. Entonces, que sin duda, hasta recordemos que en su momento hablábamos que podíamos tener a jugadores como el Balón de Oro del Mundial, se hablaba previamente. Y creo que también a una cantidad de jugadores, excelentes jugadores, porque Uruguay nunca tuvo una camada, 7, 8 jugadores titulares en las primeras ligas del mundo. Empezar a Ujo en el Barcelona, a Josema en el Atlético de Madrid, Coates en Portugal, Olivera en el cuadro en el Napoli, qué hablar de Valverde, de Bentancur, de Arrascaeta en el mejor fútbol en Brasil, Darwin Núñez, los jugadores con su experiencia, o sea que nunca Uruguay tuvo un nivel de jugadores como este. O sea, jugando, porque antes íbamos a los mundiales, teníamos 2 o 3 figuras y el resto no jugaban en este nivel de equipos ni eran titulares indiscutidos. O sea, creo que eso es un gran mérito para el país y es una gran base para el futuro. Uruguay tiene que pensar en la Copa América, tiene Mundial en el 26 y tenemos que pensar ojalá en el Mundial del 30. Hay muchos de estos jugadores pueden jugar 2 mundiales para adelante. Y yo creo que ese es el desafío que tiene Alonso en su decisión, cómo hacemos un proyecto que permita generar la esperanza y que permita realmente sobre esta base de jugadores construir, ¿no? Bien. Quédate un segundo ahí, Eduardo. Vamos a tomar contacto con el Aeropuerto Internacional